Muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Por aquí hablándoles de nuevo Carlos Ochoa en su espacio Evangelio Verás. Quiero saludar una vez más a las personas que se nos conectan por primera, segunda o tercera vez, pero que no se han dignado a suscribirse al canal. Más aún así, no los dejo de saludar e invito a que si les gusta el contenido y en especial el contenido de la noche de hoy, que va a estar espectacular, por favor suscríbase y hágase parte de esta comunidad para que puedan recibir la notificación de todos los programas que estamos transmitiendo a diario. Bueno, mis amados, por acá tengo en esta noche un invitado muy especial, una persona muy especial, una persona que le he tomado gran aprecio y más que todo que es mi hermano en Cristo Jesús. Y tenemos aquí al pastor Luis Polo. Vale, por aquí quiero presentarlo y que mejor dicho, él mismo se nos presente porque vamos a iniciar con un tema muy interesante en esta noche precisamente para cada uno de ustedes. Mi querido hermano, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Carlos. Estamos Amén. bien, gracias al Señor y contento de estar aquí en tu canal. Esta es la segunda vez que vengo al canal Evangelio Verás. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por el voto de confianza. Esperamos que este programa sea de gran bendición y saludo de manera especial a todos los amigos y a toda tu audiencia que sigue Evangelio Verás. Muchas gracias, mi hermano. No, de antemano, gracias a usted, ni más faltaba. Gracias a usted por aceptar la invitación, porque nos honra por acá con su presencia y esperamos que no sea la segunda, sino muchas invitaciones más que nos pueda estar atendiendo, mi querido. De hecho, por aquí en estos días, yo creo que pronto también nos estaremos viendo por tu canal, hermano, hablando de otros temitas interesantes. Sí, sí, inclusive la próxima semana tendré un debate con ¿Carlos qué? Eh, bueno, ya aceptamos nuevamente el debate. A Carlos eh, Veloz. Carlos Veloz para el próximo jueves y Ah, genial, genial. Lo hablaste con él nuevamente. sí, hoy y quedamos para el próximo jueves, entonces de este jueves en 8 para ver si nos puede acompañar con la moderación del debate. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya saben, mis amados, vea, tenemos un debate de alquilar el balcón. Aquí tenemos a Carlos Veloz defendiendo la Trinidad. ¿Van a tener un tema en especial o Trinidad Unicidad? Sí, Trinidad sí, Unicidad. Trinidad, él quiso Trinidad, unicidad de manera general. Perfecto. Entonces ya saben, mis queridos, para que se suscriban al canal también de mi hermano Luis Polo, aparece como Pentecostales Apostólicos, ¿cierto? Sí, Perfecto. sí, Entonces, pentecostales apostólicos. perfecto. Entonces ya saben, se suscriben al canal Pentecostales Apostólicos, que vamos a tener un debate tremendo. De igual manera, yo creo que tengo el derecho de retransmitirlo después de que lo tengamos, ¿cierto, mi amado? Va a estar interesante, va a estar muy interesante ese debate para que no se lo vayan a aprender. Este próximo jueves que viene, estamos hablando Ah, sí, pero de. no va a ser en mi canal, va a ser en el canal de él. Perfecto, perfecto. Entonces lo vamos a estar moderando, mis amados. Eso va a estar muy, pero muy bueno. ¿Qué hora es que es mi amado? Recuérdanos. Bueno, eso es 8 de la noche, pero hora de Colombia. Ah, bueno, está bien. Eso ya, yo creo que eso es una hora más adelantada ya, pero él es de República Dominicana. Ah, ok. Perfecto. Yo pensaba que Bueno, estaba en Estados Unidos. no, él es de República Dominicana. Ah, ok. Perfecto. Bueno, mis amados, entonces hoy vamos a iniciar con el programa. Sin más preámbulo, vamos a estar tocando un tema supremamente interesante porque en mí, al principio, también cuando empecé a abordar este tema de la unicidad, me empezaron a surgir muchas dudas con el tema de la doble naturaleza de Cristo. ¿Y qué más persona nos podría de pronto aclarar esas dudas que nuestro querido hermano Luis Polo, que ya tiene un bagaje muy amplio con la disertación y la exposición de estos mismos temas? Entonces, mi querido hermano, el micrófono es todo tuyo. Por ahí de pronto te haré alguna preguntita o que te haga el público y estaremos compartiendo, pero adelante, mi querido hermano, la exposición. Esta oportunidad, cuando Carlos me invitó a hablar un poco acerca de las dos naturalezas, pues básicamente lo que estamos diciendo es que nosotros creemos que la persona de Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre. Es mm, por causa de que es Dios, pues la persona de Jesús tiene una naturaleza divina. Y por causa de que al mismo tiempo es un hombre, pues posee como todo hombre una naturaleza humana, solamente que sin pecado. Entonces, básicamente es eso. Yo en esta oportunidad para hablar de las dos naturalezas de Jesús, yo quisiera utilizar lo que es el credo del Tercer Concilio de Constantinopla del año 680. ¿Para qué lo quiero utilizar?
mayormente para los amigos trinitarios. A veces los amigos trinitarios pues se acercan a nosotros con muchos prejuicios y esos prejuicios a veces bloquean muchas veces ese deseo de realmente conocer la verdad de Dios. Por lo tanto, lo que quiero hacer en estos momentos es presentar el credo, que es un credo realizado por católicos trinitarios, y podríamos decir que este credo viene de los padres trinitarios. Y vamos a utilizar el credo del tercer concilio de Constantinopla para hablar un poco acerca de esto de las dos naturalezas. Carlos, ahí no sé si tú te has dado cuenta, ahí tengo un PowerPoint que me gustaría que lo miráramos y lo analizáramos. Claro que sí, mi querido, ya mismo te lo voy a poner. Bueno, este es el credo del tercer concilio de Constantinopla. Quiero que lo analicemos porque cuando se realizó este credo ya se había hablado en contra de lo que es el nestorianismo, que habla de que hay dos personas en el ser de Cristo, una persona divina y una persona humana, totalmente independientes en naturaleza. Nestorio creía que la persona divina del Verbo de Dios o el Dios Hijo, según la Trinidad, al manifestarse en carne, se metió en la persona humana, que sería el Cristo, el Hijo nacido de María. Entonces, Nestorio creía que la persona divina de la segunda persona de la Trinidad estaba adentro de la persona humana, Hijo de María. Entonces, eso los mismos católicos lo consideraron una herejía y a partir después de eso entró lo que es el pensamiento monofisista, que se creía que Cristo era tanto Dios como hombre, pero que la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina, quedando de esta manera Cristo siendo Dios y hombre, pero con una sola naturaleza. Y es la naturaleza divina que absorbió la naturaleza humana. Inclusive se creía que la naturaleza humana fue disuelta, así como cuando una gota de miel cae en un océano. Después viene lo que es el monotelismo, que creía que Dios era Dios, que creía que Jesús, la persona de Jesús era Dios y hombre, con dos naturalezas, divina y humana, pero con una sola voluntad. Es decir, se creía que Jesús no tenía una voluntad humana porque se consideraba que si Jesús tenía una voluntad humana y una voluntad divina, podrían las dos voluntades en algún momento estar en conflictos en una sola persona. Entonces se creía que Jesús era tanto Dios como hombre, tenía dos naturalezas, divina y humana, pero como hombre no tenía una voluntad, sino que tenía una sola voluntad, que era la voluntad divina, y esto atentó obviamente con la completa humanidad de Cristo, haciendo de que Jesucristo fuese como un títere, es decir, un hombre que no tenía voluntad, no tenía la facultad de actuar verdaderamente como un hombre, sino que se convertía como un títere de la voluntad divina de Dios. Porque obviamente es como un títere, no tiene voluntad, solamente se mueve por la voluntad de aquel que lo opera. Entonces, ya aquí en el tercer concilio de Constantinopla, ya en este credo, ya encontramos que este credo está estructurado y está tan estructurado que está en contra del pensamiento nestoriano, monofisista y monotelista. Bien, vamos a leer el credo de Constantinopla. Y yo invito a todo trinitario, de verdad es que este es un credo que a mí me llama mucho la atención. Mucho la atención. Es un credo que todo trinitario, al leerlo y al analizarlo, difícilmente
difícilmente, si entiende este credo, difícilmente nos atacarían como lo hacen en el día de hoy, porque ignoran realmente lo que ellos mismos deben de creer acerca de la persona del Señor Jesucristo. Para la Trinidad, la segunda persona se manifestó en carne. Para nosotros, la única persona divina se manifestó en carne. Pero si ellos por lo menos entienden o comprenden a la luz de este credo cómo deben explicar, cómo deben enseñar, cómo deben entender las dos naturalezas en la persona de Jesús, entonces no serían como tan rígidos en contra del movimiento, del pensamiento o de la doctrina unicitaria, si entendieran ellos realmente qué es las dos naturalezas en la persona de Jesús. Entonces, vamos a leerlo. Dice así: Tercer Concilio de Constantinopla, año 680 después de Cristo. Dice: predicamos igualmente en él, refiriéndose a Cristo, dos voluntades. Bueno, aquí ya comenzamos. Aquí cuando ya se habla de dos voluntades, está atacando el monotelismo. Entonces dice, la persona de Cristo tiene dos voluntades. Dos voluntades. Una sola persona con dos voluntades. Dice, y estas dos voluntades son voluntades naturales, es decir, natural de la misma persona en virtud a la naturaleza o a cada naturaleza de esa persona. Entonces, si hay una voluntad divina, esa voluntad divina es una voluntad natural en la persona de Jesús por causa de ser Dios. Y una voluntad humana, natural, en la persona de Jesús en virtud de ser un hombre. Entonces, es eso. Entonces dice, dos voluntades naturales o quereres. Y esto también es interesante porque aquí están colocando el querer como un sinónimo de voluntad. Pero me llama la atención, dice, dos voluntades naturales o quereres. 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 O sea que la persona de Jesús tiene dos quereres. O sea, puede querer dos cosas al mismo tiempo, siendo la misma persona, pero hay un querer divino y un querer humano, actuando simultáneamente en la misma persona de Jesús. Entonces, por ejemplo, Jesús actúa como hombre, porque es su nombre. Pero el hecho de que actúe como hombre no quiere decir que deja de actuar como Dios. Como si las operaciones o los quereres en la persona de Jesús fueran intermitentes. Si Jesús está actuando como hombre, entonces no puede estar actuando como Dios. O si está actuando como Dios, entonces no puede estar al mismo tiempo actuando como hombre. Y eso no es cierto. Jesús tiene dos quereres, dos voluntades que actúan simultáneamente en la misma persona. Y esto es muy interesante, porque escuche esto. Si Jesús está orando como un hombre y como hombre, su voluntad humana está en acción, porque la oración es una actividad de los seres humanos. La oración es una actividad que demuestra que somos dependientes al Dios al cual oramos. Entonces Jesús está orando y está orando como un hombre que es. Pero si Jesús está orando como un hombre y al mismo tiempo es Dios, ¿qué está haciendo la misma persona de Jesús como Dios cuando la misma persona como hombre está orando? Tiene que ser algo distinto a la oración, porque hay dos quereres que actúan simultáneamente en la misma persona, pero cada querer actúa en virtud a la naturaleza de esa misma persona, sea un querer humano o sea un querer divino. Y esto realmente a mí me encanta. Realmente es algo que me llama mucho la atención. Ojalá, de verdad, ojalá. Yo invito a todos los amigos trinitarios. O sea, lean, o sea, esto es
fue realizado por los padres trinitarios. Entonces, y esto lo debe creer o lo cree todo trinitario. Lo que pasa es que no todos los trinitarios como que conocen este credo. Pero a mí me encanta porque yo he utilizado este credo para explicar con facilidad a los trinitarios cuando yo les hablo de la unicidad. Y yo les digo, mira, es que si ustedes entienden este credo, entenderían con facilidad cuando nosotros les hablamos acerca de la persona de Jesús como Dios y hombre, como el ungido y el que unge, como el enviado y el que envía, como el eterno y el hombre que no llegó a los 50 años, como el que todo lo sabe y el que no todo lo sabe, como el todopoderoso como el que se cansa, como el Padre, como el Hijo, ¿verdad? Como el Señor y siervo. Pero hay dos quereres en la persona de Jesús. Entonces vamos a seguir aquí leyendo y lo vamos a analizar. Realmente este credo, a mi manera de ver, habla de las dos naturalezas. Entonces pido un poco de disculpas. He estado un poco enfermo y llevo muchos días enfermos y bueno, espero recuperarme pronto. Pero dice dos voluntades naturales o quereres. Y esto me encanta, de verdad, Carlos, me encanta. ¿Cómo así? Hay dos quereres. O sea, yo quiero esto y quiero también esto, pero esto que quiero, lo quiero como hombre y al mismo tiempo quiero esto, pero lo quiero como Dios. Y mi querer como hombre está sujeto a mi querer como Dios. O sea, esto es tremendo. O sea, realmente es eso. O sea, nosotros no podemos hacer eso. Primero que todo porque tenemos un solo querer y es el querer de hombre. Pero Cristo tiene dos quereres, un querer humano y un querer divino. Y el querer humano está sujeto a su querer divino. Así que él puede querer como hombre y querer como Dios. Y el querer como hombre se sujeta a su propio querer divino. Un querer sujetándose a otro en la misma persona. Es que esto es maravilloso. O sea, un querer sujetándose a otro querer en la misma persona. O sea, y esto solamente lo podemos ver en Jesús. Entonces, cuando un amigo trinitario nos dice a nosotros, pero ¿cómo es posible que ustedes crean que Él es el Padre, que Él es el Hijo? Si Jesús oraba, ¿a quién le oraba? O cosas como esas. Entonces, uno dice, pero bueno, pero es que Jesús no es Dios y hombre. Sí. Dos naturalezas. Sí. Ok. Dos quereres distintos. Sí. ¿Cuál era el querer de Jesús como hombre en el momento que dijo, Padre, no se haga mi voluntad? Ahora, ¿cuál era el querer divino? Porque mire lo que dice aquí. Cristo tiene dos voluntades naturales o quereres, dos quereres, y dos operaciones naturales. Y esto es más grande, es más profundo, Carlos. O sea, de verdad, esto a mí me causa algo, no sé cómo explicarlo, pero estos trinitarios dicen, la misma persona tiene dos voluntades, una divina y una humana. La voluntad divina es la que la voluntad divina es la que él siempre ha tenido por causa de que él siempre ha sido Dios. La voluntad humana es la que él adquiere cuando él toma una nueva forma de existencia como siervo, como hombre, ¿verdad? Sin dejar su forma divina, su forma de Dios, la cual él siempre ha tenido. Pero tiene dos quereres, pero dice dos operaciones naturales, dos operaciones naturales. Pero naturales ¿en qué? ¿O en qué sentido son naturales? Bueno, son naturales en el sentido de la naturaleza que hay en la persona de Jesús. Es decir, una operación natural humana en virtud a su naturaleza humana. Y una naturaleza y una operación natural divina en virtud a su naturaleza divina. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros comemos, ¿verdad? Estamos comiendo.
Eso sería una operación natural en virtud a que yo soy un ser humano con una naturaleza humana. Entonces, el comer es una operación natural basada o a consecuencia de mi naturaleza. Pero si Jesús es Dios y como Dios lo sabe todo, entonces el saberlo todo es una operación natural en ese sentido en virtud a su naturaleza divina. Y estas personas dicen que Cristo tiene dos operaciones naturales, pero las operaciones naturales de Jesús no son operaciones intermitentes, es decir, no son operaciones que actúan intermitentemente. Una operación humana en la persona de Jesús actúa y entonces la operación divina no puede actuar porque la persona está actuando naturalmente como un verdadero hombre. No, son dos operaciones que actúan simultáneamente en las mismas personas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús actúa como hombre, él nunca deja de ser Dios. Y cuando Jesús actúa como el Dios que es, él nunca deja de ser hombre. Y si él es hombre y Dios al mismo tiempo, entonces Jesús actúa como Dios y hombre al mismo tiempo. Las dos operaciones actuando simultáneamente siendo la misma persona. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, volvemos a la oración. Todo trinitario entiende que Jesucristo oraba como un verdadero hombre. Todo trinitario. Jesucristo oraba al Padre como un verdadero hombre. Lo que pasa es que ellos entienden que el Padre es otra persona, pero entienden ¿Puedo que decirte algo ahí? Jesucristo, ¿Puedo sí, mencionar algo ahí, mi querido? bien pueda. Por eso quería que nos expusieras un poco este tema, porque a veces veo la confusión trinitaria, porque me lo han planteado a un punto de que, bueno, o sea, hacen un tipo de comentario como para tratar de rajar, entre comillas, a la unicidad de Dios, diciendo, listo, entonces, o sea, que Cristo hablándose a sí mismo en la oración, como ustedes no creen, pues que le dicen a uno, como ustedes no creen que efectivamente sean dos personas diferentes, o sea, que Cristo estaba haciendo un tipo de monólogo, digámoslo así, estaba hablando consigo mismo. Pero lo que no se percatan al hacer un tipo de afirmación de tal envergadura es que literalmente se están dando un tiro en el pie ellos mismos, porque al hacer ese tipo de argumento o al plantear ese tipo de argumentación están negando la deidad de Cristo inmediatamente, porque podríamos simplemente decirles a ellos de manera inmediata, entonces, o sea, que Dios está hablando consigo mismo, porque les tocaría negar a ellos de forma inmediata la divinidad de Cristo, porque ellos aceptan que Cristo es Dios. Entonces, si dicen, pero entonces Dios, Cristo, ¿cómo va a hablar consigo mismo? Entonces uno podría decirle lo mismo, o sea, que Dios está hablando consigo mismo. ¿Me hago entender, mi querido? O sea, eso es como un arma de doble filo lanzar tal afirmación. Yo creo que lo decente y lo coherente es saber de que Cristo no estaba haciendo ni un monólogo, de que Cristo en su naturaleza humana necesitaba realmente esa conexión con Dios Padre y como dice la misma palabra de Dios, que él no solamente crecía en estatura, sino crecía en qué? En sabiduría. O sea, estamos hablando de que la Biblia no se puede contradecir y Cristo estaba en esa kenosis, en ese vaciamiento, también estaba todos los días que aprendiendo y conociendo cosas que como hombre necesitaba conocer. Qué pena que te haya interrumpido ahí, mi querido hermano. Si tienes que acotarme algo al respecto, adelante. No, 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 no. Por ejemplo, uno podría preguntar, bueno, la carta del apóstol Pablo, hay un versículo que dice que Cristo santifica a la iglesia, purificándola. Eh, eh, Purifica a la iglesia, santifica a la iglesia. Eso está en Efesios 5:7. Voy a leerlo aquí rápidamente. Efesios 5:7. Vamos a ver aquí un momento. Bien, aquí dice, no sé, es aquí. Ok, creo que es 5:27. Sí, aquí. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Resulta de que en la cultura judía, el amigo es el que presenta a la novia a su amigo, y esa escena lo vemos inclusive con Juan el Bautista, ¿verdad? Que dice ser el amigo del Señor Jesucristo, el cual prepara al pueblo
presentarse de alguna manera al Mesías en su advenimiento o en su manifestación en carne y en su inicio de ministerio. El apóstol Pablo también habla de sí mismo, de que él va a presentar a la iglesia, y Pablo como que toma ese papel de que yo soy apóstol y maestro como para presentar a la iglesia. Y bueno, entonces Pablo está tomando como esa cultura, ese pensamiento de que el amigo es el que prepara a la novia para presentársela. Pero el detalle es que Pablo, Jesús, aquí es el que prepara a la novia y es el novio y es el amigo que se presenta. O sea, aquí está hablando de que Jesús es quien prepara a la novia para presentársela a sí mismo. Y en la cultura judía no era así. Una persona distinta era la que preparaba a la novia para presentársela al novio. Pero Cristo es ambas cosas, y Él es el que prepara a la novia para presentársela a sí mismo. Entonces, uno podría preguntarle también a los amigos trinitarios, pero explícanos cómo la misma persona puede presentarse a sí mismo la novia como si fuese el novio como si fuese el amigo y el novio al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, como amigo le prepara a la novia y tiene que presentársela al novio, pero resulta que el novio es el mismo. Entonces él se presenta a la novia a sí mismo. Entonces, eso sería como interesante también que lo pudieran explicar cuando preguntan como que entonces, ¿qué? ¿Se hablaba a sí mismo o qué? ¿Está bien? Bien. Entonces, sigo acá, hermano, con lo que leemos acá. Sí. Bueno, entonces sigo aquí con... ¿Sí me escucha, hermano Carlos? Perfecto, perfecto, lo estoy escuchando a mi hermano. Yo a veces Ok, cuando ok. comento por escrito aquí para no interrumpirlo. Bueno, Adelante, listo. dale Entonces mi hermano. dice, dos quereres, dos operaciones, o sea, dos voluntades que son dos quereres, pero los dos quereres son distintos, o sea, no son quereres iguales en naturaleza, no. Un querer divino, un querer humano, una voluntad divina, una voluntad humana, y una voluntad se sujeta a la otra. Una voluntad se sujeta a la otra. Eh, y entonces uno dice, bueno, pero yo entendería que una persona con una voluntad se sujeta a otra persona que tiene otra voluntad, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo entender que una sola persona pueda tener dos voluntades y, aparte de tener dos voluntades, una voluntad se sujeta a la otra en la misma persona que tiene esas dos voluntades? Entonces, eh, sería interesante, ¿no? Bien. Dice, sin división, sin división, sin división, sin división, es decir, que no están unidas, pero no están divididas. Sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, según la enseñanza de los padres, de los santos padres, y dos voluntades no contrarias, ¿verdad? Porque eso es lo que decía el monotelismo, que una voluntad se podía contradecir con la otra, y él dice, no, son dos voluntades, pero no contrarias, una se sujeta a la otra, sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina. Su voluntad humana sigue a su voluntad divina, su voluntad humana en la persona de Jesús sigue su voluntad divina en la misma persona. Entonces, o sea, si el trinitario entendiera esto y lo creyera, que lo debería creer porque lo escribieron sus santos padres, entonces no sería fácil, no sería difícil entender cuando nosotros le explicamos las dos formas distintas de existencia en la misma persona de Jesús, en la misma persona de Jesús. Su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente. Es decir, la voluntad divina de mi Dios, una voluntad divina del Dios omnipotente. Dice, sin oponérsele ni combatirla. O sea, la voluntad humana no combate, no se opone a su voluntad divina. La voluntad humana no se opone ni combate contra su voluntad divina. Antes bien, enteramente sometida a ella, a su voluntad divina, ¿no? Era en efecto menester que la voluntad de la carne, o sea, la voluntad humana, se moviera
pero tenía que estar sujeta a la voluntad divina a la voluntad divina del mismo, o sea, de sí mismo. Ahora bien, dice, porque a la manera que se dice y es carne de Dios verbo, así la voluntad natural de su carne se dice y es propia de Dios verbo, como él mismo dice, porque ha bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y utilizan Juan 6:38. Permítame explicar algo aquí. Resulta que los trinitarios entienden, dicen, bueno, Cristo tiene dos voluntades, tiene dos naturalezas, es Dios, es hombre, tiene dos operaciones naturales, una voluntad humana se sujeta a su voluntad divina. Y dice que la voluntad humana de Jesús no combate contra la voluntad divina de la misma persona, sino que está totalmente sujeta a ella. Entonces, preste la atención a esto. Citan Juan 6:38, Jesús está diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no se haga mi voluntad se refiere a esa voluntad humana, a esa voluntad que tiene Jesús como un verdadero hombre. No se haga mi voluntad. Pero Jesús dice, pero no se haga mi voluntad como, no se haga mi voluntad, en mi voluntad como hombre que soy, sino que se haga tu voluntad, que es la voluntad divina, ¿cierto? Que es la voluntad divina. Ahora, la pregunta es si la voluntad divina de Jesús es la misma voluntad divina del Padre, ¿cierto? Mire, los trinitarios todavía no se han puesto de acuerdo. Algunos trinitarios creen que, que hay tres voluntades en el ser de Dios. Cada persona de la Trinidad tiene su propia voluntad divina. Otros consideran de que no, de que hay una sola voluntad y es la misma voluntad, o sea, es la misma voluntad en las tres personas. Pero hay trinitarios que creen que cada persona tiene su propia, cada persona divina tiene su propia voluntad divina como persona independiente de la otra, solamente que tienen la misma naturaleza, sustancia o esencia que hacen que cada persona sea el mismo Dios. Pero hay otros trinitarios que dicen que no, que hay una sola voluntad que reside en cada persona, pero es la misma voluntad. Todavía la Trinidad no se ha puesto de acuerdo en eso. Pero ahora escuche esto. Si la Biblia dice, bueno, si este credo dice que hay dos operaciones naturales. Hay dos operaciones naturales. Bien, una operación divina, una operación humana. Cuando Jesús, y más adelante dice que Jesús, la operación humana, la operación de Jesús como un verdadero hombre está actuando en oración. La operación de Jesús como un verdadero hombre está actuando en oración. Pero tú todo lo que haces lo haces porque tienes una voluntad y en este caso lo haces porque tienes una voluntad humana. Entonces Jesús está orando, le dice, Padre, no se haga mi voluntad. Bien, él está orando como un hombre que es, manifestando su voluntad humana en la actividad humana de la oración. Ahora, pero resulta que Jesús, la misma persona de Jesús, tiene una operación divina, ¿verdad? Porque es Dios quien como Dios tiene una voluntad divina. Entonces la pregunta es, cuando Jesús oraba como hombre, ¿qué hacía la misma persona de Jesús como Dios? No puede hacer la misma actividad, no puede hacer la misma operación, ¿verdad? Tiene que ser algo distinto a lo que él está haciendo como hombre. Si él tiene dos actividades distintas, una actividad humana y una actividad divina, y Jesús está actuando como hombre en oración, en una actividad humana, entonces, ¿qué está haciendo Jesús como Dios? ¿Cuál es su actividad divina como Dios cuando la misma persona está haciendo la actividad humana en oración? Tiene que ser una actividad distinta, ¿cierto? Cierto, tiene que ser algo distinto. ¿Y qué es eso algo distinto? Bueno, Jesús como hombre ora como una actividad humana.
¿Y qué hace Jesús como Dios en su actividad divina? No puede ser orar. Tiene que ser escuchar la oración. Son dos actividades distintas en una sola persona. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta. Es decir, yo no estoy diciendo nada de aquello que los propios padres trinitarios han dicho. ¿Cómo te parece, Carlos? Mi hermano, me parece excelente. Me gusta mucho la explicación que me estás dando porque uno a veces simplemente tiene la cosmovisión un poco más general, pero aquí ya estás entrando a base, con base, no a base, sino con base en este concilio, a detallar un poco más este tema que realmente puede generar un poco de confusión. Entonces me parece espectacular lo que estás aclarándonos en esta noche, mi querido. Claro que sí, es que yo invito a que los trinitarios entiendan esto a través de las propias palabras de sus padres trinitarios, ¿verdad? Entonces es eso. Vamos a seguir leyendo acá porque esto se pone mejor. Dice, llamando la suya la voluntad de la carne. Entonces aquí están diciendo estos padres trinitarios. Cuando Jesús dijo, no se haga mi voluntad, esa voluntad de mí es me estoy refiriendo a la voluntad de mi carne, no a la voluntad no mi voluntad divina, sino mi voluntad humana. Ese mí es mi voluntad, pero humana, ¿verdad? Entonces, ese mí no es a mi voluntad humana y mi voluntad divina. No, ese mí solamente es a mi voluntad humana. Bueno, ¿acaso la voluntad divina, entonces no, qué pasaba con la voluntad divina de la misma persona de Jesús? ¿Acaso la voluntad divina era la misma voluntad del Padre para que Jesús solamente hablara de mi voluntad refiriéndose a la humana? O sea, no sé si me hice entender. Entonces, Claro, yo quisiera decir algo ahí, porque de pronto me surge la inquietud. ¿Hasta qué punto esa voluntad de Jesús la podríamos simplemente mirar como un tipo de inclinación humana hacia la tentación? O sea, me hago entender. Tengamos claro de que si está la voluntad de Cristo como hombre y si está la voluntad de Cristo, o sea, de Dios en Cristo, valga la redundancia, están ambas voluntades en él solo. Tenemos claro que la buena y agradable y perfecta voluntad siempre, siempre, siempre va a ser la de Dios. O sea, absolutamente siempre. Cristo, cuando si en algún momento tenía la inclinación a hacer una voluntad contraria a la del Padre, pues obviamente estamos hablando en qué, en su humanidad. Y si iba, hermano y si iba a Carlos, ser... no, no es que tenga la voluntad contraria, no, No, una no, 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 voluntad no, no. diferente. No, 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 pero a ver, me explico, me explico. Si en algún momento, un ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Cristo fue tentado en todo. Cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús fue tentado absolutamente en todo, es porque en esos momentos tuvo un instinto o una inclinación en su voluntad humana a practicar eso. Obviamente no lo hizo, pues esa es la duda. No, 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 es que tampoco tuvo ese deseo de hacerlo. Ujú. Si usted Explícanos, por favor. observa, si usted observa como Dios, no como hombre, antes de su manifestación en carne, Dios fue tentado en el desierto por el pueblo de Israel. Pero Dios nunca tuvo el problema o la lucha de qué hacer frente a la tentación. Es una tentación porque hay una acción delante de Dios, donde Dios tiene que actuar en virtud a lo que está sucediendo delante de él, en este caso del pueblo. En ese sentido, podríamos llamar una tentación, ¿cierto? En ese sentido, porque Dios tiene que accionar a consecuencia, en este caso, de lo que el pueblo hizo. Pero Dios no está luchando con que qué hacer o qué no hacer, sino que Dios va a actuar y sí va a hacer algo a consecuencia de lo que el pueblo hizo. Ahora, es una tentación en ese sentido, pero es una tentación fallida porque Dios no tiene concupiscencia para estar peleando si hacer lo bueno o hacer lo otro. Entonces, en ese sentido. Entonces, en ese mismo sentido, Jesucristo fue tentado, ciertamente como un verdadero hombre.
Fue tentado porque hay una propuesta. Entonces, en ese sentido, es tentado. ¿Por qué? Porque hay una propuesta y Jesús tiene que hacer algo frente a eso. Pero es una tentación fallida porque Jesús no está luchando en qué hacer o qué no hacer, sino porque él tiene que hacer algo en virtud a lo que hay delante de él. Yo tengo una pregunta con eso. Estamos aquí, obviamente yo sé que soy la voz de muchos también porque estas son dudas que surgen. Pero sí me hice Hasta que, entender. no, perfecto. Yo entiendo, Okay. entiendo perfectamente el control y la soberanía como tal ahí. Yo entiendo el tema de la soberanía ahí. Pero lo que me queda de pronto la duda, repito que aquí estamos aprendiendo, hasta qué punto de pronto esa kenosis que sabemos muy bien que el vaciamiento no necesariamente es la ausencia de un poder, sino también la kenosis es todo hombre, porque si decimos que en algún momento no es que Jesús trampió, Jesús fue hombre, pero en esto trampió y se hizo como Dios y esto sí lo hacía como Dios, o sea, hizo trampa. No. Sabemos que si hay una kenosis es porque tomó, la palabra dice que forma de siervo y aparte de tomar forma de siervo, se hizo por debajo de los siervos porque se humilló aún en la condición de hombre. O sea, entonces, ¿hasta qué punto, mi pregunta es, hasta qué punto esa kenosis no hacía de Jesús un hombre que estaba en ese continuo, como dice Lucas, en ese continuo conocimiento y en esa continua adquisición del conocimiento de Dios mismo, valga la redundancia, al punto de él mismo ignorar cosas? No estoy queriendo decir que haya malicia, no estoy queriendo decir que en ningún momento no es que Jesús, la concupiscencia de su carne, no, yo no estoy diciendo eso, me estoy diciendo hasta qué punto ignoró cosas a través de las cuales, repito, se pudo ver tentado y allí era donde continuamente tenía que estar en esa comunión y en oración con el Padre, obviamente para recibir respuesta, porque él no oraba por hacer un monólogo y él no oraba por simplemente, ay, sí, yo lo voy a hacer para que la gente me vea, no, él oraba porque necesitaba orar como hombre. Claro, tanto así Entonces, que dos cosas exacto. con Carlos con eso. Primero, la profecía de Isaías 42. Mi escogido, a quien sostendré. Dice, voy a colocar sobre mi escogido mi espíritu, al cual sostendré. Entonces Jesucristo fue un hombre sostenido por el poder de Dios. Eso es por una parte, como hombre. Aparte de eso, lo otro es que Lucas 1:35 dice que el Espíritu Santo descendería sobre María. La sombra, ¿verdad? El Altísimo la cubriría y dice, por lo cual, o sea, en virtud a lo que va a venir sobre ti, María, o a consecuencia de eso, el santo ser que nacerá. Fíjese que lo que iba a nacer se le llamó santo. ¿Y por qué se le llamó santo? Bueno, porque dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, que es el que engendra al Hijo de Dios como un verdadero hombre. Entonces, el que engendra al Hijo es el Espíritu Santo. Y en Lucas 1:35, el que nace se le llama el santo ser que nacerá. O sea que el que nace, como por así decirlo, hereda la naturaleza de aquel que lo engendra como todo verdadero hijo. En este caso, de la santidad de aquel que lo engendra, que sería el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces, todas estas características nos ayudan a poder entender por qué Jesús venció todas las tentaciones y todo eso. Eran tentaciones reales porque eran reales, fueron tentaciones, pero en él la santidad, el Espíritu Santo, el poder de Dios actuando en él y todo eso, no hacía que Jesús tuviera una concupiscencia, pero sí era una tentación porque era una realidad delante de él. Yo pregunto ahí, ¿hasta qué punto, mi amado, repite, yo me he encontrado en mis live, en mis charlas, en todo lo que en mis exposiciones, todo lo que estoy planteando aquí es resumen de muchas preguntas que me han hecho y obviamente son preguntas, me parece muy valederas, entonces no hay preguntas necias. Hasta qué punto la tentación puede constituirse en algo negativo cuando la Biblia no nos habla de la tentación como el acto de pecado en sí mismo? O sea, nos habla de la tentación simplemente como la antesala al pecado, mas no nos muestran la tentación como si fuese ya el pecado en sí mismo. Entonces, repito, ¿hasta qué punto podemos tomar la tentación como si fuese un acto negativo y que Dios jamás de los jamases pudo haberse visto tentado? Pues es una pregunta general. Pues no sé si hice clara mi pregunta. Bueno, no lo entendí muy bien, pero voy a decirlo No, así. la replanteo de nuevo. Bueno, sí, está bien.
Mientras que Exacto, yo mira. voy a leer aquí No Santiago te, dale, 1:13. dale, dale, mi amado. Yo voy a replantear la pregunta de nuevo. Bien pueda. ¿Hasta qué punto podríamos ver la tentación como un aspecto negativo en el hombre? Porque si lo vamos a ver como un aspecto negativo en el hombre, también lo podríamos ver como un aspecto negativo hacia Dios o viceversa. Porque si Dios lo tolerase en el hombre, pues obviamente no sería indiferente que Él lo tolerara para sí mismo en la persona de su Hijo de Jesucristo, porque Él fue todo hombre. Sería absurdo tolerar la tentación en nosotros los hombres, pero sería también igual de absurdo que no la tolerase en Jesucristo siendo hombre, al igual que nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto la tentación podría verse como un aspecto negativo en la vida del cristiano y aún, por qué no, en la misma vida de Jesucristo en forma terrenal? Viendo que la Biblia no condena la tentación como un aspecto negativo, sino más bien por el contrario, como una antesala al pecado y no en sí como el mismo pecado. No sé si fui claro. Bueno, voy a tratar de responder eso de la siguiente Perfecto. manera para continuar. Dale. Que conste que no te estoy como. No, 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 está no. bien, está bien. Son dudas, son dudas. Inclusive, Exacto. inclusive Dale. voy a leer Santiago. Dale, mi hermano. Inclusive voy a leer Santiago. Claro que la tentación no se toma como pecado. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron no cuando fueron tentados, sino cuando se doblegaron ante la tentación. Entonces, ellos fueron tentados, consumieron, ¿verdad?, el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán y Eva no había pecado, es decir, no había pecado cuando ellos de pronto se sintieron atraídos frente a aquello que Dios había prohibido. El problema fue que ellos, inclusive, mira que me llama la atención, es cuando Dios habla con Caín. La verdad, Dios habla con Caín y él le dice, bueno, o sea, tú puedes hacer las cosas bien, llévate tu ofrenda y presenta una ofrenda como Abel me la presentó. De todas maneras, la tentación está a la puerta, ¿verdad? O sea, la tentación toca, pero tú decides qué hacer. Tú decides qué hacer. Entonces Dios, la tentación o sea, no se considera como algo pecado. Inclusive Jesús realmente fue tentado. La Biblia dice que Jesús fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero fue el mismo Espíritu Santo el que, ¿verdad? El que obró en poder en ese hombre santo para, para hacer las cosas como tiene que hacerse. Inclusive, fíjese que, bueno, hay cosas que traen otras cosas y no quiero salirme del programa, pero fíjese que el Satanás le dice a Jesús, tírate de este pináculo o tírate de este monte, porque escrito está que Dios a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Lo que está diciendo Jesús es que si bien es cierto que escrito está que Dios mandará a sus ángeles para que mi pie, ¿verdad? O bueno, no tropiece en piedra, también es cierto que la escritura dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesucristo está presentándose y hablando como ese hombre que está siendo tentado. Y él dice, mira, ve, aunque eso está escrito, yo no me voy a tirar porque no tengo la necesidad de tirarme. Porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, yo no tengo que tentar a Dios tirándome para ver si Dios realmente cumple su palabra para que mi pie no tropiece en piedra o no. Yo quiero Entonces, comentar algo, mi hermano. bien pueda. Mira, quiero leer un texto porque el tema se puso interesante, nos fuimos por ese ladito, pero estamos aprendiendo en la bendita palabra de nuestro Señor. Y aquí con este maestro que tenemos al frente, yo creo que podemos aprender muchas cositas. Saludamos a todas las personitas que están conectadas. Bueno, por aquí tenemos saludo conectado a Eddie Alegría. Saludos, mi hermano, bendiciones. Tenemos conectado a Jesús, a Elías. Bueno, tenemos aquí también conectada a Iracema, que tuvo un debate por acá con Carlos Veloz hace 2, 3 días, no sé. Entonces, saludos también a la hermana Iracema. Bueno, aquí hay varias Bueno, personitas de la conectadas. cual yo no la distingo, pero
De verdad, yo nunca he visto una hermana que esté en esa actividad. Y Muy bueno, bueno. Excelente, excelente. Gloria al Señor, hermano, por la vida de esta mujer. Para que muchas más personas salgan a hacer una buena apología. Saludamos también a Cristianismo en Libros. Bueno, excelente, mis amados. Bueno, mi hermano, aquí tengo un texto que es interesante que lo analicemos y es conocidísimo y es Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y en Hebreos capítulo 4, verso 15 dice muy claro, estoy leyendo la versión de la Biblia textual, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces yo quería simplemente hacer como dos acotaciones basados en ese mismo texto. Y primero que todo es que nos están hablando de un sumo sacerdote que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice que fue tentado en todo según, perdón, dice que no puede, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y yo creo que la única forma, pues ese ha sido siempre mi pensamiento y yo abro mi corazón, porque si yo estoy equivocado, yo lo tengo que corregir, pero hasta el momento me parece muy claro, o sea, hasta el momento lo veo muy claro, y es que la única forma de que Dios se pueda compadecer de nuestras debilidades es que Él mismo se haya visto débil en esa humanidad como hombre. No estoy diciendo como Dios. Entonces, cuando dice que se puede compadecer de nuestras debilidades es porque Él pudo sentir en algún momento lo que nosotros podemos sentir. Porque si no, bajo qué premisa o bajo qué argumentación podría tener o derramar sobre nosotros esa misericordia. De hecho, el mismo texto lo dice muy claro y el texto es muy claro al juzgar el acto de pecar como el acto negativo delante de Dios, más no juzga la acción o el acto de la tentación como algo negativo. Si ustedes ven el texto es muy claro como dice, fue tentado en todo, pero aclara, pero sin pecado, o sea, dando a entender, esto es lo malo y esto es lo humano. Entonces, dentro de lo humano, Cristo se desarrolló como cualquier ser humano se pudo haber desarrollado, sintió lo que cualquier humano pudo haber sentido, tuvo las necesidades que cualquier humano pudo haber sentido y tenido, pero el problema o no el problema, la gran diferencia de Cristo es que él nunca pecó a diferencia de cualquier ser humano. O sea, supo doblegar perfectamente esas tentaciones como tú nos vienes explicando, mi amado hermano. Pero la acción de sentir la tentación, en mi parecer, no me parece que vaya en contra de la divinidad de Cristo, pues es mi pensamiento, no me parece que vaya en contra de que Cristo haya cumplido su mandamiento y su propósito en la tierra, sino por el contrario, lo hace no solamente como Dios, sino también como hombre, que eso es lo que se encargaron de profesar todos los apóstoles, a un Jesucristo hombre. Si ustedes leen, él dice, ¿quiénes son el anticristo? Dice Juan, ¿quién es el anticristo? El que niega que el Cristo vino en carne, porque los gnósticos guardaban esa cosmovisión de ver a un fantasma, de ver un espectro en Cristo Jesús, que ese nunca tuvo contacto con la carne, que nunca tuvo los padecimientos de la carne, sino que por el contrario fue una simple apariencia. Mientras que Juan luchó siempre con eso, mostrándonos que él fue todo hombre. O sea, en todos los aspectos fue todo hombre, pero sin pecado. Entonces, repito, de pronto esto va entrelazado con lo que yo venía diciendo hace un momento. ¿Hasta qué punto nosotros, es una buena reflexión que nos podemos llevar en esta noche, por lo menos no sé si la podamos tomar como reflexión, hasta qué punto podemos concebir la tentación no como un aspecto negativo, sino por el contrario, como un aspecto humano? El problema ya radica cuando ya se da ese salto hacia el pecado. Qué pena, mi hermano, que lo haya interrumpido por acá. listo, amado hermano. Entonces, sí, entonces vamos a continuar con la temática que nos corresponde en el día de hoy y cerramos paréntesis. Dice, glorifiquemos también dos operaciones naturales. Yo sí quisiera resaltar aquí donde dice glorifiquemos también dos operaciones naturales, porque son dos operaciones simultáneas y ese es el detalle. Yo quiero enfatizar, recalcar, colocar en mayúsculas, negrilla, raya al piso, y es que hay dos operaciones en la misma persona. Y la pregunta es, ¿son operaciones intermitentes o son operaciones simultáneas? Son operaciones simultáneas, porque Jesucristo actuando una operación natural no deja de ser, por ejemplo, si actúa una operación como un verdadero hombre, él nunca deja de ser el Dios que él siempre ha sido. Entonces, si él actuando como hombre nunca deja de ser Dios, quiere decir que él como Dios
actúa sin dejar de ser hombre y como hombre actúa como hombre sin dejar de ser Dios. Son dos operaciones que actúan en la misma persona. Y si orar es una operación que hace Jesús como un verdadero hombre, entonces tiene que haber una operación distinta a orar que Jesús hace como un verdadero Dios. Entonces, espero que eso quede demasiado claro porque realmente eso nos ayuda. Entonces, si Jesucristo ora porque es su nombre, ¿qué hace Jesucristo por ser Dios? No orar, tiene que ser algo distinto, ¿verdad? Si Jesucristo ora por ser un hombre, entonces Jesucristo recibe la oración por ser Dios. Son dos operaciones distintas por causa de las dos naturalezas en la misma persona. Son dos operaciones distintas en virtud a las dos voluntades humana y divina en la misma persona. Entonces, es eso. Dice, glorifiquemos también dos operaciones naturales sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión. Bueno, estas palabras que hacen que sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, se hacen más que todo por la parte del monofisismo, ¿verdad? Dice, en el mismo Señor nuestro Jesucristo. O sea, dos operaciones en la misma persona. Dos operaciones en la misma persona. Nuestro verdadero Dios, esto es una operación divina, escuche, y otra operación humana. Entonces, Jesús hace dos operaciones al mismo tiempo. Es una operación humana, una operación divina. Pero las dos operaciones son simultáneas. Entonces, uno pregunta, bueno, cuando Jesús oraba, ¿era una operación divina o era una operación humana? No, es una operación humana. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál sería la operación divina de la misma persona de Jesús? No puede ser orar porque es la operación humana de Jesús. Bueno, ¿y cuál es la operación divina? A recibir la oración. Tiene que ser algo distinto a lo que está haciendo como hombre. ¿Sí me voy a entender? Entonces dice, una operación divina y otra operación humana. Ahora observe lo que dicen estos padres trinitarios. Dice, porque no vamos a admitir una misma operación natural de Dios y de la criatura. O sea, él dice, mira, ¿qué están diciendo estos trinitarios? Mira, son dos operaciones. Una operación divina, una operación humana. Dicen, nosotros no vamos a admitir, no vamos a aceptar. ¿Qué no van a aceptar? Bueno, no vamos a aceptar que hay, que hay una misma operación, ¿verdad? Natural de Dios y de la criatura como si fuese lo mismo. Y dice, ¿para qué? Para no levantar lo creado hasta la divina sustancia, ni rebajar tampoco la excelencia de la divina naturaleza al puesto que conviene a las criaturas. Entonces, ¿qué están diciéndonos estos padres trinitarios? Dice, las dos operaciones están en la misma persona, pero son dos operaciones bien marcadas en virtud a sus dos quereres o en virtud a sus dos voluntades o en virtud a sus dos naturalezas. Entonces ellos dicen que Jesús es Dios, quien como Dios es creador, pero la misma persona de Jesús es hombre, quien como hombre es criatura. Y entonces ellos dicen, Jesús como un hombre actúa como hombre y esa acción como hombre no puede ser elevada, ¿verdad? A su divina sustancia. O sea, no vamos a elevar lo humano de Jesús hasta la divina sustancia, ni vamos a rebajar la divina sustancia a lo humano de Jesús. Entonces, si observa, entonces una cosa es la operación humana, otra cosa es la operación divina. Pero la operación humana como la operación divina actúan simultáneamente en la persona de Jesús. Entonces, mientras que Jesús está operando como un hombre, al mismo tiempo está operando como Dios, pero la operación que él está haciendo como Dios tiene que ser distinta a la operación que la misma persona está haciendo como hombre.
porque no se puede elevar lo humano a lo divino ni lo divino a lo humano. Eso es lo que nos están diciendo los padres trinitarios. Entonces, no sé si Carlos quiera decir algo respecto a eso. Mi hermano, le soy sincero, yo no había escuchado este credo, o sea, apenas lo estoy escuchando, de hecho me lo habías comentado pues antes de entrar en el live y me pareció por eso interesante y me gustó cuando me dijiste que lo querías compartir porque realmente tiene mucho material. Aquí literalmente, mi amado, me mandaste a estudiarlo porque estoy digiriendo, o sea, esto es como, a mí no me gusta simplemente como mirarlo algo de primera impresión, sino que me gusta digerirlo y me parece que tiene muchísimo, muchísimo material, ¿cierto? Teniendo pues claro que obviamente esto es una construcción dogmática del catolicismo romano, ¿cierto? Lo tenemos que saber utilizar. Esto no significa las personas que se están conectando que es un credo que nosotros creamos o que es un credo que nosotros estemos en estos momentos validando, sino que por el contrario es un credo a través del cual vemos cómo bajo una explicación concisa podríamos llegar antes, por el contrario, a darle una claridad unicitaria hacia las mismas personas. Pues eso es hasta el momento lo que estoy notando. ¿O me equivoco, mi amado? Para nada. Esa no es nuestra fe, no es nuestro fundamento, no, nada. Nosotros la Biblia, las escrituras, ¿verdad? Pero estamos utilizando este dogma para decirle, oye, es que el dogma de ustedes, si lo ayudan a entender, entenderían con facilidad la unicidad. Y aparte de esto, eso se llama esto se conoce como una evidencia enemiga. Una evidencia enemiga y es cuando alguien que está en contra de lo que tú crees habla a favor de ti. Así es, mi amado. Por acá nos está diciendo Jonathan que pongamos, bueno, después pondremos el credo en griego. Por ahora no todo el mundo habla griego. Cuando de pronto estemos más hablando griego, yo creo que podríamos colocarlo más, pero esto ya es como para un estudio más personal. Esto ya es como para un estudio más personal, mi amado. Amén, mi hermano. Entonces, pues, yo ya estoy terminando porque tengo aquí unas cositas que hacer con mi hijo que se graduó hoy, al cual, pues, está aquí cerca de mí y estoy muy orgulloso de mi hijo. Tiene 16 añitos. Hoy se graduó de bachiller y es un peldaño en su vida y me siento muy orgulloso de él. Dios me ha premiado con tener un hijo como él. Te amo, hijo. Te amo con mi corazón y Preséntalo, mi hermano, preséntalo. te está cambiando. En Ah, otra perfecto, oportunidad lo perfecto. presentamos. Perfecto, mi hermano. No, muchas bendiciones para tus hijos, porque tú tienes, cierto, tienes 2 hijos. Sí. Ah, perfecto. Saludos, mi hermano. Bendiciones. ¿Cómo te llamas? No, no, se llama Luis. Se Tienes llama activo Luis. Luis. Sí. Me llamo igualito, Luis Enrique Polo Mendoza. No había otro nombrecito mejor. No, No. la verdad no. Bendiciones, mi hermano. Muchas felicidades por 2 grados, mi hermano. Gracias. No, hermano, no. Dale. Muchas gracias por el contrario. Este rato que nos estuviste acompañando. Gracias a todas las personas que se conectaron. Pero antes de que nos despidamos, ¿qué tal si de pronto invitamos a la gente para el próximo tema que vas a estar teniendo con Julio Clavijo acerca de... Eso va a estar bueno. No, Eso va a esto estar, no va a estar eso, bueno, esto va a estar buenísimo y anticipadamente yo voy a a ver, aportar conocimiento de lo que se va a hablar, pero realmente quiero honrar a mi hermano Julio César Clavijo porque realmente el vasto estudio viene principalmente de él. Yo aportaré mi parte, pero realmente el hermano Julio César Clavijo ha hecho un trabajo monumental y realmente es un estudio que de verdad le puedo decir, nunca se ha escuchado en el mundo unicitario, jamás. Nunca se ha escuchado en el mundo unicitario. Y quiero decirle de que eso no solamente va a ser una bendición para el mundo unicitario, yo creo que el mundo trinitario tendrá que dar respuesta a esto porque se va a hablar acerca de lo que aconteció en el concilio de Nicea, mostrando con evidencias que las personas que estaban liderando el concilio eran unicitarios y era la mayoría en ese concilio. Es que, mi hermano, yo te digo algo al respecto. Ya lo habíamos hablado fuera de cámara y todo. Y he estado leyendo de historiadores, yo como Justo L. González, y he mirado algo por los laditos de Luis Berco, pues aún personas y eruditos trinitarios
que llegan a algún momento con el tema del Concilio de Nicea y yo veo que han guardado silencio. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que para bien o para mal yo veo que hay eruditos que por mucho que sean, digamos, profesionales en lo que hacen, que sean muy maduros en lo que hacen, tienen su sesgo teológico, su sesgo dogmático y van a obviamente resguardar su doctrina. Y aún así, se va a utilizar a eruditos de la patrística, de la historicidad eclesial, o sea, eruditos trinitarios, donde ellos saben y que han manifestado esa verdad, pero de una manera muy sutil, que ni siquiera el mundo trinitario se ha dado por enterado. Entonces, no solamente las evidencias históricas, sino que también se van a utilizar eruditos trinitarios donde van a corroborar la historicidad de lo que aconteció en el Concilio de Nicea. Amén, espectacular. ¿Para cuándo tenemos eso? ¿Tenemos fecha? Para pasado mañana, en mi canal, Escuchen. en mi canal Pentecostales Apostólicos, 7 de diciembre, pasado mañana, 8 de la noche. No se lo pierda. Permítame, mi hermano, antes de que se me vaya, yo lo escribo por acá para que la gente tenga el dato. Canal Pentecostales Apostólicos. Bueno, mis amados, bueno, antes aquí tienen el canal de mi hermano, se me perdió, aquí está. Bueno, aquí lo tenemos, el de mi hermano Luis Polo. Recuerde muy bien, pasado mañana tenemos este excelente programa. Yo sé que les va a servir demasiado. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal ya mismo de él. Excelente apologista, excelente conocedor de los temas universitarios. Y yo creo que nos pueden servir como me han servido a mí demasiado mucho. Mi hermano, yo se lo he dicho a usted, me han servido demasiado. Por acá, de hecho, sube la visita de mi hermano Luis. También aprovecho y le hago la cuñita. Uy, casi hago un daño. Tuve la visita de mi amado por aquí en Medellín y por aquí me dejó este recuerdito, un libro muy bueno que mire que sí lo estoy leyendo. Se llama La unicidad de Dios contra todo argumento. Entonces ya se pueden comunicar directamente con él si desean adquirir el libro. Me parece muy bueno, lo hemos estado leyendo y tiene muy buena temática dentro de sus libros. Gracias. Bueno, mi amado, entonces no siendo más, le recordamos muy bien a todos los hermanos, gracias a los que se nos conectaron. Vamos a ver aquí rápidamente, saludamos a Iracema, gracias mujer por esa labor que estás haciendo, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigas adelante con esa hermosa labor. Saludamos también al hermano Cristianismo en Libros, que se me olvida siempre el nombre, Elías, Eddie Alegría, también tenemos a Jonathan Mesa, tenemos también a Jonathan Ruiz, tenemos por aquí a, ¿quién más? Se me van más personas, bueno, Jesús Ramírez, etc. Todos los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos pronto vernos de nuevo. Mi amado, muchas gracias. Por ahí tenemos una invitación pendiente a tu canal. Y sí, claro. Quiero invitarlos a mi canal pasado mañana a este estudio que creo que también en los institutos o planteles educativos que tienen que ver con Biblia de unicitarios, creo que después de este estudio en los planteles educativos, diría yo que posiblemente en todo el habla hispana tienen que utilizar este material de Julio César Clavijo mayormente para hablar lo que aconteció en el Concilio de Nicea. Eso será pasado mañana. Y la próxima semana, Dios mediante, estaré haciendo un debate con Carlos Veloz acerca de la unicidad de Dios y la Trinidad. Y con relación al libro que tienes en tu mano, que se llama La unicidad de Dios contra todo argumento, ese libro ya se agotó. Ese libro ya se agotó, pero los que quieran adquirir este libro de la unicidad de Dios lo pueden hacer en plataforma, en formato digital. Entonces, si usted se quiere comunicar conmigo, lo puede hacer. No sé si quiere escribir mi WhatsApp. Claro que sí, mi amado. Dame el numerito. Más 57, que es el indicativo de Colombia. Más 57, 315. 845 2211. 2211. Entonces aquí mismo damos por adquirido el libro. Bueno, mi hermano, aquí ya apunté el numerito de mi hermano Luis Polo para las personas que quieran contactar con él. Mi amado, ¿tenemos fecha ya para el próximo debate con Carlos Veloz? Sí, claro, de este jueves en 8, no sé qué día es, pero es de... Bueno, de pasado mañana al otro jueves. Sí. Vamos a mirarlo aquí mismo para que la gente tenga
el dato de una vez y ya se vayan planillando de una vez que se debate. Aquí lo va a llevar a cabo mi hermano Luis Polo contra Carlos Veloz y aquí Carlos Ochoa, su siervo, va a estar moderando el debate con la ayuda de nuestro Señor. Bueno, yo creo que aquí, bueno, este calendario se me movió. 14. 14, perfecto. 14, ¿qué horas va a ser? 8 de la noche, hora de Colombia. Ok, perfecto. Entonces tenemos para el 14 de diciembre, 8 de la noche, debate con Carlos Veloz, Unicidad versus Trinidad. Bueno, mis amados, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No le quitemos más tiempo a mi amado porque ha estado un poquito ocupado, va a compartir con su familia. Antes, muchas gracias que nos acompañó este espaciecito. Les deseamos muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra gratitud sea para con ellos. Bendiciones, mi amado. Gracias, hermano Carlos. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos, mis amados. Y recuerden, como siempre les suelo decir, no somos los mejores de todos, pero les enseñamos lo que otros no. Hasta luego, mi hermano. Hasta luego. Está bueno. Hasta luego.